¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de dar inicio a la sesión ordinaria de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, quisiera pedirles nos pusiéramos de pie para honrar a las víctimas de los recientes sismos, si ustedes así lo convienen. Muchas gracias. Siendo las 11:05 de hoy, 17 de octubre de 2017, saludo con mucho gusto a todos y cada uno de los integrantes de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y aprovecho también la oportunidad para darles la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta sesión ordinaria, que es la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y quiero, por supuesto, agradecer al señor auditor, al contador Portal, por la oportunidad de que nos facilitara sus instalaciones para realizar esta sesión. Y sin más preámbulos, iniciaríamos ya formalmente la sesión, por lo que le pido al secretario técnico, al maestro Ricardo Salgado Perillat, si puede verificar que exista quórum legal, por favor. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Con respecto al primer punto del orden del día relacionado con la lista de asistencia y verificación de quórum, el día de hoy se encuentran presentes los siguientes integrantes de este comité coordinador. El doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; magistrado Carlos Chaurán Arzate, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública; el doctor Alfonso Pérez Daza, consejero del Consejo de la Judicatura Federal; el contador público certificado Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación; y por supuesto usted, doctora Jacqueline Pechar Mariscal, como presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. En razón de lo anterior, se hace su conocimiento que existe quórum suficiente para sesionar conforme al párrafo segundo del artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, señor secretario. Entonces, podríamos declarar iniciada esta tercera sesión ordinaria del comité. Le agradeceré entonces, señor secretario, si puede pasar al siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, doctora. Una vez que contamos con el quórum necesario para sesionar válidamente, me permito señalar que los puntos del orden del día para la presente sesión son los siguientes: lista de asistencia y verificación de quórum, mismo que ya fue verificado previamente; lectura y en su caso aprobación del orden del día; lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 3 de julio del 2017; lectura y en su caso aprobación y firma del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 5 de septiembre del 2017; presentación y en su caso aprobación del programa de trabajo anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; presentación y en su caso aprobación de los lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; seguimiento a la conformación de los sistemas locales anticorrupción; y propuesta de formación de un grupo de trabajo que analice integralmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de recopilar posibles inconsistencias en su contenido que impidan su adecuada y correcta aplicación. Asuntos generales. Y la clausura, presidenta. Muchas gracias.
Entonces le pido, secretario, si podemos someter a consideración de los integrantes del comité coordinador estos puntos que integran el orden del día. Con todo gusto, Presidenta. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el orden del día para la presente sesión, por lo que los sitios sean tan amables de expresar el sentido de su voto en votación económica. De acuerdo. Aprobado. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el orden del día para la celebración de esta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. De esta manera, y de no haber inconveniente alguno, se sugiere continuar con el siguiente punto del orden del día de la presente sesión, referente a la lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctor. Pues si quiere, pues, podemos pasar a ese siguiente punto del orden del día. Por supuesto. El presente punto del orden del día se refiere al acta derivada de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador. Como todos saben, las actas y acuerdos de nuestras sesiones se consideran como información pública, por lo que una vez que se cuente con la firma correspondiente, se espera que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción les dé la publicidad correspondiente por los medios que se estimen convenientes. Y aprovecho la oportunidad para consultar a los integrantes de este comité si es posible obviar la lectura del acta en comento. Adelante. De no haber comentarios, solicito que al respecto se someta a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la aprobación y firma del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 3 de julio del 17, y en votación económica se aprueba. Por lo tanto, se aprueba por unanimidad el acta de la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 3 de julio del 17. De esta manera se tiene por desahogado el presente punto del orden del día, doctora Pechá. ¿Podemos pasar al siguiente punto, por favor? Por supuesto. El siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura y, en su caso, aprobación y firma del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 5 de septiembre del 2017. Al igual que el anterior, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la aprobación y firma del acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 5 de septiembre de 2017, por lo que les solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. De acuerdo. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el acta de la primera sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, celebrada el 5 de septiembre del 2017. Muchas gracias, secretario. ¿Podríamos pasar al siguiente punto del orden del día? Por supuesto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente a la lectura y, en su caso, aprobación del programa de trabajo anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, el Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer los mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tiene bajo su encargo el diseño, promoción, evaluación de políticas públicas para el combate a la corrupción. Entre sus facultades se encuentra la elaboración de un programa de trabajo anual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º, fracción primera de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Al respecto, el programa de trabajo anual del Comité para 2017, sé que estamos trayendo este programa en octubre, pero pues como ustedes saben, tuvimos que esperar hasta que pudiéramos haber nombrado al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva y por eso es que ahorita estamos trayendo realmente una suerte de presentación de un programa de parte de actividades que ya están realizadas. Las actividades que contempla este plan de trabajo es de construcción institucional, desarrollo de procesos relevantes para el funcionamiento del comité coordinador y sobre todo las actividades sustantivas relevantes que ha decidido el comité coordinador para cumplir con las funciones que tiene encomendada por la Constitución y la ley y eventualmente el informe anual. En este orden de ideas, consideramos que las metas y actividades de planeación en el programa de trabajo atienden a las necesidades específicas que existen derivadas de la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción y a los mandatos emanados de la Constitución y de la Ley General del Sistema, y pone nuevamente de relieve la importancia de la coordinación institucional, interinstitucional, en los 3 niveles de gobierno y su estrecha colaboración con la sociedad civil a fin de poder generar productos y resultados concretos en beneficio de todos los habitantes de nuestro país. Por ser el año en que dio inicio los trabajos del Sistema Nacional Anticorrupción,
no fue posible elaborar y aprobar este programa con anterioridad. Sin embargo, ello no ha impedido que hayamos estado desarrollando cierto tipo de actividades y lo que estamos haciendo aquí es simplemente conjuntar esas actividades. Yo quisiera, si ustedes tienen a bien aceptarlo, que pudiéramos ver los distintos rubros de este plan de trabajo, porque lo que hemos decidido en este comité coordinador es que haya un responsable de cada una de estas tareas o de varios responsables, y también quizá agregar algo que acabamos de convenir sobre cómo ir más adelante de lo que tenemos ya en este programa anual de trabajo. Entonces, si ustedes lo vieran bien, lo que yo les diría dentro de estos 4 rubros de construcción institucional, desarrollo de procesos relevantes para el funcionamiento del sistema y del comité coordinador, bueno, pues simplemente lo que yo les diría es cuáles son esos procesos relevantes. Fue la elaboración de un programa anual de trabajo, los lineamientos para regular el trabajo interno del comité coordinador y, bueno, esto es lo que tiene que ver con procesos internos. Y el siguiente tema es los temas relevantes que habrá de analizar el comité coordinador este año con la idea de potenciar la acción institucional de los que formamos parte de este comité coordinador. Un primer punto es el mecanismo de consulta pública nacional para la elaboración de la política nacional anticorrupción. Si ustedes están de acuerdo, pues tiene que ser la elaboración de un mecanismo para esta política nacional en la que ya hemos empezado a trabajar no solamente sociedad civil, sino todos los que formamos parte de este comité coordinador y quien ha venido ejerciendo las veces un poco de cabeza de este grupo de coordinación en el que estamos todos presentes junto con organizaciones de la sociedad civil, he sido yo. Si les parece, ya hemos tenido 2 grandes reuniones de este grupo de, digamos, interinstitucional y también con organizaciones de la sociedad civil. Muy pronto debemos de tener ya una propuesta para ir a una consulta nacional que estamos pensando que no sea solamente una consulta por vía electrónica, sino que podamos, aprovechando la estructura por ejemplo, de las universidades o la estructura de las propias asociaciones de empresarios que tienen representación en todo el país, podamos tener realmente una consulta que pase por los distintos estados. Entonces, si están de acuerdo, yo sería un poco la encargada de este mecanismo de consulta pública para que a la brevedad, digamos, a lo mejor para principios del año entrante, podamos presentar esta política nacional anticorrupción. No sé si quieran comentar algo. Entonces, si quieren, pasamos a lo que sería la política integral de perfiles y designación de contralores, que es algo que la secretaria de la Función Pública nos había planteado desde la sesión anterior, que incluso ya tiene un calendario de trabajo y que también en esos grupos de trabajo de cara a esta elaboración de una política nacional para el nombramiento de los contralores, pues ya tenemos grupos de trabajo en los que están incorporados incluso sociedad civil. Si le parece, maestra Gómez, pues usted sería la cabeza de esto que ha sido, de hecho, una propuesta de usted. Si están de acuerdo, el número 3 sería el mecanismo de seguimiento de los procesos de designación de designación y de elaboración de las leyes de los sistemas locales anticorrupción, que también ya hemos venido trabajando, dándole seguimiento a cómo han ido avanzando no solamente las leyes anticorrupción en los estados, sino la conformación de los sistemas mismos. Y pues de nueva cuenta, maestra Arely Gómez, pues usted ha liderado este proyecto
y entonces si quieren lo pueden… perfecto, entonces sería esto responsabilidad conjunta. Es por parte del Sistema Nacional de Fiscalización y como ok. lo presidimos en forma dual, podemos encargar ambos. Entonces se encargaría el contador Portal y la maestra Arely Gómez. Pues muy bien. Después tenemos una propuesta de recomendación no vinculante para el fortalecimiento de la designación de los jueces en las entidades federativas, que fue algo que presentamos en la sesión anterior gracias a una iniciativa del consejero Pérez Daza, de suerte que usted estaría encargado de pues darle seguimiento a esta propuesta. Y creo que la siguiente, que es… No, perdóneme, no es el siguiente. No, traemos ahora otra propuesta suya, consejero Pérez Daza, que la podríamos sumar a esta una vez que la abordemos, ¿no? Como parte de las propuestas que ha hecho usted para ir reformando ciertas leyes que son importantes para el mejor funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Sí, Presidenta, efectivamente en el orden del día que fue aprobado, en el punto 8 se somete a consideración de este comité coordinador una propuesta que en caso de ser aprobada sería conveniente que se incluyera en este plan de trabajo. Entonces la incluiríamos y usted encabezaría estas dos propuestas que tienen que ver con reformas pues constitucional y legal, ¿no? De las dos. Si están de acuerdo, pasaríamos al siguiente proyecto, que es un proyecto de lineamientos para establecer un mecanismo de selección para los casos relevantes que trataría este comité. De hecho, este fue un punto que presentamos la sesión anterior y que ya ha estado trabajando en ello la Secretaría Ejecutiva y que creo que se debería de seguir siendo la Secretaría Ejecutiva la responsable de este punto. Si no hay comentarios, les parecería que viéramos el siguiente, que tiene que ver con la obligación de presentar y de aprobar de parte de presentar de parte del Comité de Participación Ciudadana y aprobar aquí lo que sería los formatos para las declaraciones patrimoniales y de intereses conforme a lo que señalan los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que esto pues se ha venido trabajando en un grupo pues sí encabezado por la Secretaría de la Función Pública, pero en la que ya hemos estado participando no solamente el Comité de Participación Ciudadana, sino el IFAI, desde luego, porque tiene que ver con la publicidad de las declaraciones patrimoniales, y también con organizaciones de la sociedad civil. Este es un grupo que ya está muy sólidamente conformado y pues no sé, que yo creo que sería quizá entre ustedes, no podrían encabezar ustedes dos. Entonces sería el doctor Acuña y la maestra Arely Gómez. Perfecto. Y bueno, y el último era una estrategia de comunicación de parte de todos los integrantes que pues gracias a los buenos oficios de la Secretaría de la Función Pública pudimos ya contar con una plataforma con una página de internet para el comité coordinador de este sistema, y que quien nos ha hecho el favor de irlo pues alimentando es de parte de la Secretaría de la Función Pública. Pues si están de acuerdo, y entonces por favor, secretario. Con todo gusto, Presidenta. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la aprobación del programa de trabajo anual del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual solicito a los miembros del comité expresen el sentido de su voto. De acuerdo. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el programa de trabajo anual del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en los términos propuestos en esta mesa. Si están de acuerdo, pasamos al siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente a la presentación y, en su caso, aprobación de los lineamientos que regulan las sesiones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias.
Este punto que se somete a consideración del comité para la aprobación de estos lineamientos que regulan la sesión del comité coordinador, pues fue entregado a ustedes para su consideración. Si tuvieran alguna opinión. De acuerdo. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Entonces, no. Se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador la aprobación de los lineamientos que regulan las sesiones del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para lo cual solicito a los miembros del comité expresen el sentido de su voto. Por favor. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad los lineamientos que regulan las sesiones del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Con todo gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente al seguimiento a la conformación de los sistemas locales anticorrupción. Muchas gracias. Bueno, en este punto, la Secretaría de la Función Pública y su titular, la maestra Arely Gómez González, y también el auditor superior de la Federación, el contador Juan Manuel Portal Martínez, como en esta presidencia dual del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, pues presentarán los resultados del diagnóstico preliminar. Tienen ustedes la palabra, por favor. Ahí está. Con mucho gusto, Presidenta. Estimados compañeros y los invitados, buenos días. De las distintas problemáticas que pueden ser objeto de discusión en el seno de esta instancia, deseo destacar una en particular que la institución a mi cargo ha seguido con especial interés y la cual, ante los resultados obtenidos hasta ahora, representa un elemento de alta preocupación, no solo para nosotros, sino para la estrategia anticorrupción del Estado en su conjunto. Me refiero a la conformación de los sistemas locales. La consecución de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción depende de distintas variables que actualmente están en etapa de construcción. Una de ellas, la implementación de instancias espejo en las entidades federativas que tengan a su cargo la administración de una estrategia anticorrupción, presenta un mayor nivel de vulnerabilidad. Esto se deriva esencialmente de las características del entramado político y equilibrios institucionales existentes. A ello se suma la heterogeneidad en el nivel de involucramiento de la sociedad en las decisiones gubernamentales. En ese sentido, es de subrayarse que uno de los riesgos detectados en el entorno del Sistema Nacional Anticorrupción y que mayormente reclama la atención de sus integrantes se refiere precisamente a la falta de impacto de esta política pública en el ámbito estatal. Tenemos que hacer hincapié en que el alineamiento de los sistemas locales respecto a la reforma constitucional es un requisito sine qua non para garantizar un grado óptimo de coordinación en la actuación de las distintas instituciones involucradas, así como conferirle la solidez necesaria en materia jurídica y administrativa para la adecuada gestión de los temas anticorrupción en la Federación, los estados y los municipios. Es por ello que resulta fundamental el dar seguimiento a la forma y contenido de las acciones para integrar los sistemas locales, con el fin de contar con datos fidedignos y actualizados que permitan identificar posibles desviaciones e inconsistencias con el fin de sugerir las medidas correctivas que sean necesarias. Debido a la relevancia que tiene esta etapa en la implementación de las acciones para combatir el fenómeno de la corrupción, distintas organizaciones sociales y gubernamentales han buscado obtener información pertinente respecto al nivel de avance en las tareas llevadas a cabo a nivel de entidad federativa, a través de la aplicación de baterías de reactivos, encuestas o análisis de diversa índole, con el objetivo de contar con una radiografía precisa de la situación actual. En el contexto del Sistema Nacional de Fiscalización, bajo la presidencia dual que compartimos la Secretaría de la Función Pública, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, Asociación Civil, ASOFIS, decidió llevar a cabo, a fines del mes de septiembre, un levantamiento de información sobre asuntos puntuales de la adecuación que tienen que realizar las entidades federativas a sus leyes en las materias de fiscalización y responsabilidades de los funcionarios públicos, así como de distintas acciones vinculadas con la creación de los elementos que deberán conformar los sistemas anticorrupción locales. Los resultados obtenidos hacen evidente la necesidad de darle seguimiento a este proceso. Según la información remitida por los titulares de las 32 entidades fiscalizadoras superiores locales, 29 estados han promulgado leyes para sus respectivos sistemas anticorrupción.
De ellos podemos señalar los siguientes elementos. 6 no disponen que el secretario técnico sea nombrado por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva a través de una convocatoria pública. Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Jalisco y Querétaro. 3 no contemplan el mecanismo de vinculación con la Plataforma Digital Nacional, Baja California, Ciudad de México y Michoacán. Colima no ofreció información al respecto. La ley de la Ciudad de México no estipula que los candidatos que integran la comisión de selección sean postulados por instituciones de educación superior y de investigación, así como por organizaciones de la sociedad civil. La ley de Aguascalientes no establece que el comité coordinador esté conformado de manera análoga al Sistema Nacional Anticorrupción. Y las leyes de Hidalgo y Sonora no establecen la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Al 12 de septiembre de 2017, 3 entidades federativas estaban pendientes de promulgar la ley sobre el Sistema Nacional Anticorrupción: Chihuahua, Tlaxcala y Veracruz. En cuanto a la normativa en materia de responsabilidades de servidores públicos aplicable en las entidades federativas, se obtuvieron los siguientes resultados. 4 estados están aplicando la Ley General de Responsabilidades Administrativas: Campeche, Coahuila, Nayarit y Tabasco. 11 aún no tienen vigente la ley, 11 aún tienen vigente la ley anterior local y 17 publicaron su propia ley local: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. En estos casos será necesario analizar de manera específica el contenido de los catálogos de faltas administrativas, sanciones y el diseño del procedimiento correspondiente de acuerdo con lo que marca la ley general, o en su caso, derogarlas y adoptar la ley general, que sería, en mi opinión, lo más fácil. Por último, en relación con la indispensable homologación de las leyes estatales de fiscalización con la normativa correspondiente a nivel federal, se encontró que 17 entidades federativas han publicado una nueva ley estatal de fiscalización. De este número, 2 no señalan el inicio de la fiscalización el primer día hábil del año, independientemente de la fecha de entrega de la cuenta pública, y estos son la Ciudad de México y Tabasco. 2 no estipulan la entrega de informes individuales en al menos 3 fechas distintas, Tabasco y Zacatecas. Y 4 leyes estatales en la materia incluyen la disposición de elegir un nuevo titular de la entidad fiscalizadora superior: Baja California, Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas. Uno más, que es Oaxaca, incluyó un transitorio para determinar un nuevo título del órgano de fiscalización, diciendo que mientras no se emita esa ley y no se señale al nuevo titular, el que esté en funciones seguirá hasta esa fecha. Prácticamente lo están haciendo a un lado con el nombramiento o la emisión de una nueva ley. Al 12 de septiembre de 2017, 15 entidades federativas están pendientes de promulgar su nueva ley de fiscalización local. Si bien estos resultados nos proporcionan información complementaria a la obtenida por otros medios, sus contenidos podrían ser inconsistentes con las de otras encuestas, dado el empleo de distintas metodologías y temas de análisis. Esto muestra la importancia de evitar a toda costa la fragmentación de los esfuerzos que se llevan a cabo en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y con ello no contravenir el espíritu del enfoque sistémico de esta estrategia gubernamental. Por ello, consideramos que es necesario que el Comité Coordinador, por el medio que determine, realice una revisión del estado que guarde el proceso de implementación de los sistemas anticorrupción locales, con el fin de contar con un diagnóstico unificado y generado por el propio Sistema Nacional Anticorrupción para identificar la existencia de brechas y sugerir la manera de coadyuvar a su eliminación. En mi opinión, es indispensable tener en cuenta que una creación deficiente o tardía de los sistemas locales anticorrupción, así como la existencia de inconsistencias procedimentales y administrativas entre los mecanismos instituidos a nivel federal y los de índole local, puede comprometer el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción e incluso poner en entredicho su credibilidad ante la ciudadanía. De ahí que me permita someter a su consideración este tema. Muchas gracias. Gracias. Perdón, muchas gracias, contador Portal. Maestra Arely Gómez.
Muchas gracias, contador público Juan Manuel Portal, especialmente por recibirnos este día en las instalaciones de la institución que encabeza. Saludo de igual forma a las y los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y a todos los presentes. Como es que el conocimiento de todos ustedes, la participación de las entidades federativas es fundamental para el desarrollo exitoso del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo quisiera proponer, en seguimiento a lo señalado por el auditor, que este comité extienda un llamado a cada una de las entidades federativas para que den continuidad a los trabajos de armonización legislativa en el marco de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En particular, el llamado es para que, como señala la ley, se concluyan los trabajos de deliberación, acuerdo y legislación que permitan la implementación de los sistemas locales anticorrupción. Si bien todas las entidades federativas ya han dado el primer gran paso y han hecho la reforma correspondiente a sus constituciones, todavía 18 entidades federativas quedan pendientes de culminar el proceso de armonización legislativa. Este llamamiento, sin embargo, no excluye el reconocimiento que debemos hacer a las entidades por los avances que ya presentan. En este sentido, me permito dar lectura a la propuesta de pronunciamiento. De conformidad con los artículos 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Coordinación de Participación Ciudadana y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Asimismo, cuenta con la representación de las entidades federativas a través de los sistemas locales anticorrupción. Los sistemas locales anticorrupción son las instancias de coordinación de las autoridades locales con el sistema nacional encargadas de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalizar y controlar los recursos públicos al interior de las entidades federativas. Las bases con las que funcionarán tales sistemas se encuentran establecidas en el capítulo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En tal virtud, para asegurar el pleno funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción, desde la entrada en vigor del Sistema Nacional en su conjunto, las entidades federativas han llevado a cabo un proceso de armonización legislativa con el fin de alcanzar la compatibilidad entre las leyes locales y la legislación general nacional. Al respecto, existen importantes esfuerzos por parte de las entidades federativas en consolidar los sistemas locales anticorrupción. Cabe señalar que actualmente todos los estados han realizado la reforma a sus constituciones, 14 entidades federativas concluyeron el proceso de armonización legislativa y 29 emitieron la ley del sistema local anticorrupción. A pesar de estos esfuerzos, aún existen importantes desafíos en el proceso, ya que a la fecha el 12.5% de las entidades federativas cuentan únicamente con 3 o menos leyes secundarias aprobadas y publicadas. Concluir el proceso de armonización legislativa no solo es vital para garantizar la legalidad del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que es el primer paso necesario para asegurar su pleno funcionamiento mediante la conformación de las comisiones de selección y la posterior integración de los comités de participación ciudadana y de los comités coordinadores, así como del nombramiento de fiscales especiales y de magistrados en las salas especializadas en materia de corrupción, mismos que son posibles únicamente a través de dicho proceso. En este sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 6 transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidos en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción
el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el presente pronunciamiento, por medio del cual hace un atento llamado a las entidades federativas a continuar con los trabajos de armonización legislativa y la integración de los sistemas locales anticorrupción. Lo anterior tomando en consideración que la legalidad es el primer paso para refrendar el compromiso de un país libre de corrupción. No sin antes haber escuchado la participación del contador Juan Manuel Portal, quien ha hecho un análisis detallado sobre las posibles deficiencias de los sistemas que ya han sido aprobados. Entonces, de esta forma, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción reconoce y felicita a las entidades federativas que han mostrado un avance importante en la consolidación de sus sistemas locales y por sus esfuerzos de coordinación institucional reconocido como el espíritu mismo del sistema. Hasta aquí el pronunciamiento que estaríamos solicitando se emita por este Comité Coordinador. El desarrollo de los sistemas locales anticorrupción es de interés de todos. Por esa razón y en atención a la solicitud de la presidenta del Comité Coordinador, la doctora Jacqueline Pechard, en adelante estará a disposición de la ciudadanía un instrumento que permitirá dar seguimiento puntual a los avances que han alcanzado los estados. Esta información hará posible que cualquier interesado conozca la circunstancia en que se encuentra la integración de los sistemas locales anticorrupción en cuanto a sus normas, como a las respectivas designaciones de las personas que las encabezarán y darán vida. Este mecanismo de seguimiento que la Secretaría de la Función Pública estará actualizando podrá consultarse en la página web del Sistema Nacional Anticorrupción, cuya dirección electrónica es www.sna.org.mx/sistemas locales, como podemos ver en pantalla. Al poner esta información en el portal a disposición de todos los mexicanos, refrendamos nuestro compromiso con una gestión abierta y transparente. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, no solamente por esta iniciativa de darle un seguimiento puntual a cómo van avanzando en este proceso de armonización de las leyes locales en materia del sistema, de los sistemas locales y del Sistema Nacional Anticorrupción, y agradecerle a la maestra Arely Gómez por esta posibilidad de tener toda esa información en ya lo que tenemos nuestra página web del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera saber si hay algún comentario que quieran hacer al respecto. Muy breve. Por favor. Muchísimas gracias, presidenta. En realidad, bueno, en paralelo y en ejercicio de complementación, como se ha identificado siempre en el ejercicio expansivo del derecho a la verdad en México y luego la creación de este sistema del cual estamos ahora nosotros encomendados en la parte que nos corresponde. El INAI, desde sus potestades, ha venido auspiciando ejercicios de gobierno abierto local en los estados. En una muy buena parte de las entidades federadas, más de 20 ya han iniciado sus planes de gobierno abierto conforme a la Ley General de Transparencia, que lo insta, los anima y los obliga a abrir el gobierno desde una perspectiva que es perfectamente compatible. Y esto lo menciono porque es una energía pública que está circundando y que está generando acciones que se están reflejando en lo que nuestros compañeros, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, y el señor auditor nos han revelado. Lo menciono solamente para, pues, a guisa de información para la mesa. Muchísimas gracias. Pues si están de acuerdo, por favor, secretario, someteríamos. Por supuesto, presidenta. Se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la aprobación del pronunciamiento por medio del cual se hace un atento llamado a las entidades federativas a continuar con los trabajos de armonización legislativa y la integración de los sistemas locales anticorrupción, para lo cual solicito a los miembros del comité expresen el sentido de su voto. De acuerdo. Aprobado por unanimidad.
Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el pronunciamiento por medio del cual se hace un atento llamado a las entidades federativas a continuar con los trabajos de armonización legislativa y la integración de los sistemas locales anticorrupción. Muchas gracias. Le pido, señor secretario, si podemos pasar al siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el referente a la propuesta de formación de un grupo de trabajo que analice integralmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objeto de recopilar posibles inconsistencias en su contenido que impidan su adecuada y correcta aplicación. Muchas gracias. Le pido al consejero Pérez Daza, por favor. Con su venia, Presidenta. Este comité coordinador, con fundamento en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el artículo 9, fracción 9, establece que con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el comité coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará el seguimiento en términos de esta ley. Como es de su conocimiento, existe un marco regulatorio para los efectos de poder combatir los actos de corrupción. Si bien es cierto que en la propuesta que ahora se presenta se menciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también es cierto que hay otras leyes relacionadas como el Código Penal Federal y otras legislaciones que sería importante incluir en este análisis para que la propuesta que haga este comité sea integral en un solo momento. Yo pediría, Presidenta, en caso de que se aprobara crear este grupo de trabajo, que apoyara este análisis el presidente Carlos Chaurant, para efecto de que podamos conjuntamente presentarles un trabajo que sería importante presentarles en la próxima sesión, para que este mismo año tuviéramos una respuesta concreta al análisis del marco normativo. No sé, presidente, si… Muchas gracias. Por favor. Con su permiso, doctora. Muchas gracias, señor auditor, por su hospitalidad. Agradezco la distinción del consejero Pérez Daza de incorporarme a este grupo de trabajo. Sí coincido que el grupo de trabajo deberá de ser para analizar íntegramente las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, a efecto de poder recoger de las diversas instancias sentadas en esta mesa las opiniones, las experiencias que hasta la fecha hemos tenido con la entrada en vigor ya plenamente de gran número de estas disposiciones en las que hemos notado la necesidad de hacer algunos ajustes. El ajuste que nos presentaba el consejero Pérez Daza a nuestra consideración es una necesaria reforma que tendremos que analizar, y yo me permito entregarle en este momento la opinión que hacemos con respecto a esta propuesta, señalando que, de ser posible, a través de la Secretaría Ejecutiva, todos nos pudieran hacer llegar lo que a su interés represente de esas propuestas para irlas integrando a su estudio, a su discusión y posterior debate en esta mesa. Sería cuanto, doctora, muchas gracias. No, gracias a usted. Y pues antes de pasarle la palabra a los demás, yo quisiera pedirle al doctor Chaurant si es posible que usted encabece este grupo, usted y el tribunal pudiera encabezar este grupo de trabajo que va a analizar de manera integral estas distintas leyes, normas que están relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, para que nosotros podamos hacer una propuesta. Sí, doctora, creo que la propuesta del consejero sería que el Consejo de la Judicatura, representado por él, y el tribunal, representado por su servidor, fuésemos los que coordináramos este grupo de trabajo, en el que tendremos representantes de todas las entidades aquí representadas, para poder ir avanzando en posibles propuestas de reforma. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Pues muchas gracias. Entonces, por ejemplo, podemos someterlo a
Con todo Votación. gusto, Presidenta. Al respecto, se somete a consideración de los integrantes de este comité coordinador el acuerdo relativo al punto del orden del día referente a la propuesta de formación de un grupo de trabajo que analice integralmente la Ley General de Responsabilidades y demás leyes aplicables con el objeto de recopilar posibles inconsistencias en su contenido que impidan su adecuada y correcta aplicación, para lo cual solicito a los miembros de este comité expresen el sentido de su voto. Por lo anterior, se aprueba por unanimidad la formación de un grupo de trabajo que analice integralmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de recopilar posibles inconsistencias en su contenido que impidan su adecuada y correcta aplicación. De esta manera se tiene por desahogo del presente punto del orden del día, Presidente. Muchas gracias. ¿Podemos pasar al siguiente punto? Con todo gusto, Presidente. El siguiente punto del orden del día es el referente a la clausura de la sesión. Asuntos generales. Generales. Asuntos generales. ¿Algún? Yo sí Perdón. tengo un asunto general. Pero yo sí. El asunto general que tengo y que le someto a su consideración es la posibilidad de organizar un grupo de trabajo de cara a los recientes acontecimientos trágicos provocados por los sismos. Lo que hemos estado haciendo los distintos integrantes de esta mesa es, pues en función de sus propias facultades y atribuciones, han ido desplegando acciones para, desde el INAI, de todos ustedes, para poder hacer frente desde sus propias facultades a esta tragedia. Lo que convenimos hace un rato fue que formaríamos otro grupo de trabajo para que pudiéramos nosotros ver cómo podríamos ir articulando estos esfuerzos, no solamente en materia de propuesta legislativa, de reforma legislativa, sino de otro tipo de acciones. Si están de acuerdo, pues eso sería, si quieren, no sé quién se anima a encabezarlo. Sí, bueno, si no, sí, entonces yo me propondría para poder encabezar este grupo, para que podamos, digamos que robustecer nuestras distintas capacidades y capacidad para coordinarnos. Pues muchas gracias. Ahora sí podríamos. Sí. Entonces, nada más se aprobaría por unanimidad la formación de este grupo de trabajo que encabezaría la presidenta del comité coordinador. ¿Sí están de acuerdo? Muchas gracias. Entonces, ahora sí, el siguiente punto del orden del día se refiere a la clausura de la sesión, Presidenta. Pues si están de acuerdo, entonces daríamos por clausurada esta sesión, siendo las 10 de la mañana con 52 minutos. Les agradezco su atención y a ustedes su presencia. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, presidente.